¿Qué tipo de implicaciones puede tener para los compatriotas en Estados Unidos y las mismas relaciones con ese país? El reiterado apoyo del gobierno salvadoreño a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen en 8 en punto. Nuestro tema para la reflexión, los inmigrantes y la política exterior de El Salvador y desde luego de Estados Unidos. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Rafael Ernesto Goches, él es economista y también analista. Rafael, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Encantado, William. Muchas gracias. Excelente. También agradecemos a Reinaldo Albergue, director de SOS Inmigración, que bueno, también es un hombre de casa, ¿no? Que está en otro programa con nosotros. Muy buenas noches. Bueno tenerlo. Gracias por la invitación. Bueno, excelente. A ver si les parece, iniciamos entonces haciendo una reflexión, porque aquí hay un tema sumamente importante por el impacto que puede tener para nuestros compatriotas, sobre todo, y en el tema de la inmigración o la migración, y es el lineamiento que ha asumido finalmente el gobierno de nuestro país, que es reiterado, ya lo hemos dicho antes, que es un poco reiterado, ¿no? Y es del respaldo que fue a dar entonces, ahora sí, el presidente Salvador Sánchez Serén a Nicolás Maduro en la toma de posesión el día de ayer. Mientras eso ocurre en Venezuela, mientras tanto también en Nicaragua está la Organización de Estados Americanos. Este mismo día inició el proceso de inminencia, de aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua, para Daniel Ortega. Un poco la pregunta, inicio con usted, Reinaldo, ¿qué impacto puede registrar estos hechos de política exterior de nuestro país? Ahora sí, para el tema de quienes están en Estados Unidos. Y obviamente no nos referimos a quienes están de manera documentada, ¿no? Sino quienes están indocumentados o algunos que han sido amparados por el TPS, por ejemplo. Bueno, este año va a ser un año difícil porque tenemos el anuncio ya oficial de la terminación completa del TPS para septiembre, algo que no se ha podido revocar hasta el momento. Y va a ser muy clave todas las decisiones que nuestro gobierno tome en estos días, también especialmente a quien quede de presidente en los próximos meses, va a tener un compromiso enorme porque el tiempo que le va a quedar es muy corto como para reaccionar y tratar de enderezar un poquito las relaciones exteriores con los Estados Unidos, por lo que tenemos en juego, ¿verdad? Tenemos casi 200,000 salvadoreños con TPS, tenemos alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, tenemos gente que está bajo el DACA, y todas esas cosas lógicamente son vitales para una buena relación, de buscar con Estados Unidos una aprobación para este tipo de programas, que por el momento, bueno, se acaba de nombrar ahorita todo el Congreso, donde va a tener que ser un buen cabildeo para ver con qué votos podemos contar para la participación de estos proyectos. Claro. Y poder conseguir que El Salvador pues pueda revocar esas decisiones del presidente. Excelente, Rafael. Siempre quisiéramos escuchar su respuesta en la línea de la pregunta que acabo de formular. Cómo no, la verdad es que esto depende del cristal con que se observe el fenómeno. Yo creo que como salvadoreños tenemos básicamente dos opciones. Una es responsabilizarnos nosotros de las decisiones y de nuestra forma de actuar. Y la otra es responsabilizar a terceros de nuestros errores. Yo creo que esto lo hago el comentario en términos de que justamente todo lo que estamos viendo, el caso venezolano, la misma discusión de la política de Estados Unidos respecto a los migrantes, el caso de China, sí, todo tiene que ver en términos de que El Salvador está incursionando al ámbito o al plano de la geopolítica. A El Salvador no le ha ido muy bien cada vez que incursiona sus relaciones internacionales basándolas en la geopolítica. En la década de los 80, por estar dentro de la Guerra Fría de la Unión Soviética y Estados Unidos, El Salvador tuvo altos costos humanos y económicos durante la década de los 80, o sea, hasta el cierre del siglo XX.
Claro, y en aquel momento, Rafael, que se argumentaba entonces que las grandes potencias enfrentadas en la Guerra Fría y al final quien ponía los muertos y todo el tema de destrucción de infraestructura éramos nosotros, ¿no? Correcto. Y ahora, digamos, al entrar en medio de una guerra comercial entre dos potencias mundiales, como es China Popular y Estados Unidos, lógicamente que no podemos nosotros estar pensando que no nos va a caer un coletazo, como se dice popularmente, cuando ya las decisiones que se están tomando tienen otra dimensión. Y por lo tanto, la sumatoria de todos estos casos, si uno empieza a armar el rompecabezas, nosotros realmente como un país realmente con escasos recursos y dependiente en muchos aspectos de las relaciones internacionales, debemos de manejarnos inteligentemente. Entonces, un fenómeno, digamos ahorita, el sector empresarial está sumamente preocupado solamente con el anuncio de la consideración de dejar afuera a El Salvador del TLC. Claro. Solo eso ya incorpora una nueva angustia, digamos, de muchos mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre en momentos que también nosotros aquí en el país no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Le estamos sumando otro más. Sí. Ahora bien, uno se pregunta, Reinaldo, ¿qué hace más daño a los intereses, a los intereses salvadoreños, digamos, ¿no? Que uno tendría que pensar que se buscan los intereses a favor de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace más daño? Si es esa actitud antimigrante que asume con mucha fuerza en algún momento determinado Donald Trump, o nosotros mismos nos afectamos más con algunas decisiones que se toman en términos de política exterior, digo. Bueno, el problema es que todas las decisiones que El Salvador está tomando, muchos congresistas lo agarran como justificación para el presidente, decir, se dan cuenta, usted les está ayudando a ellos y ellos están en esta situación, su programa de ellos es diferente. Entonces, le alimentás a muchos congresistas molestos con nuestro país por las cosas o las decisiones que aquí se están haciendo. Entonces nosotros mismos nos estamos prácticamente cerrando las puertas, ¿verdad? A pesar que cada país es, como te dijera, soberano. Sí, soberano, y que cada país puede tomar decisiones, pero también las buenas relaciones que tengas con tus vecinos, especialmente con los hermanos mayores, pues lógicamente te suman, te ayudan, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo. Entonces, estas situaciones que se están pasando, lógicamente alimentás el malestar de muchos congresistas. Sí, sobre todo porque, bueno, esa fotografía que vimos ayer donde aparecía Nicolás Maduro, ¿no? Acompañado del presidente Díaz-Canel de Cuba, estaba allí Evo Morales, aparecía Sabo Sánchez Serén, entonces, y bueno, y ya no había mucho más que contar, ¿no? Hasta ahí, y esa fotografía ha dado la vuelta al mundo. Claro, yo creo que justamente ahí hay un aspecto bien importante, porque Venezuela es el ejemplo de lo que no hay que hacer, en términos de que ahí no hay alternancia de la presidencia, los poderes están todos capturados por el mismo grupo. Entonces, y además es un enfrentamiento directo con Estados Unidos en términos que es responsabilizan a Estados Unidos de toda el fenómeno o la crisis de Venezuela. Venezuela, solo para que tengamos un ejemplo, allí la inflación es de 1.3 millones. O sea, es inimaginable la situación de la inflacionaria. O sea, cada 20 días se duplican los precios. Y justamente hoy aparecía, bueno, no es ni siquiera un meme, porque un meme es una cosa, una sátira, ¿no? Una especie de sátira, sino que aparecía un comparativo, ponían un pollo, ¿no? Y una rimera así literal de billetes. Entonces hacían el comparativo para comprar un pollo, por ejemplo, la cantidad de billetes que había que tener en las manos. Sí, entonces reflejo de la inflación. La crisis, digamos, y no digamos el aspecto migratorio, para un poco destacar el tema, en los últimos años ha salido el 10% de la población de Venezuela, o sea, más de 3 millones, y solo a Colombia le entró 1 millón de personas en cosa de corto plazo. Entonces, yo creo que si con esa lógica se maneja el término migratorio, realmente no vamos a encontrar alternativas, porque muchas veces nosotros pensamos que el aspecto de relaciones internacionales o la misma migración no tiene relaciones
con la parte interna de los países, y claro que la tiene. Entonces, yo al caso migratorio de los hermanos que están tratando de entrar a Estados Unidos, yo creo que hay un elemento sumamente importante, es que es referido a las causas que lo llevaron a emigrar. Yo creo que ahí es donde nosotros los salvadoreños tenemos mucha tarea que realizar. O sea, no estemos esperando que las soluciones van a venir de afuera cuando nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Y en ese sentido, un aspecto que es importante en este tema de la migración en Estados Unidos es que no se vale criminalizar a los migrantes. Yo creo que ese es el punto central, porque si se define el problema alrededor del muro, porque están conteniendo a personas delincuentes, a personas que trafican drogas, armas, etcétera, realmente esa es no corresponde a la naturaleza de la migración. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto, tengo que hacer una pausa comercial. Algunos sugieren, por ejemplo, que hay una especie de contradicción en la que podría estar sometida la administración Trump, y ustedes me contestarán esta inquietud, y es en términos de decir, bueno, sí, como presión podemos suspender ayuda a El Salvador, podemos quitarle un tratado de libre comercio, pero ¿cuál es la consecuencia local justamente por la causa de la migración que tiene que ver con la situación de la economía del país y la inseguridad? Y que eso obviamente lo que alimentaría sería sofocar más a la familia en términos económicos, porque ya mostraba la prensa gráfica este día cuántos empleos se pueden perder si se suspende el TLC. Entonces algunos dicen hay que ver cómo Donald Trump administra esas contradicciones que también tiene que observar. Pero bueno, lo platicamos después de una pequeña pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Les dejaba plantear la inquietud, entonces, comienzo este segmento con usted, Rafael, en esta especie de que algunos dicen entra en una especie de contradicción de la administración Donald Trump cuando dicen, bueno, podemos suspender ayuda por la forma en que se comporta El Salvador en política exterior, pero el tema es que también cualquier efecto de decisiones que se tomen, sobre todo en materia económica, tiene fuertes repercusiones en el país. Uno no quisiera ni imaginarse lo que implicaría la suspensión del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Sí, yo creo que un elemento importante es que nosotros debemos de entender que el tablero de Estados Unidos es un tablero global, es un tablero mundial. O sea, están relacionados con diferentes regiones, diferentes temáticas. Y Latinoamérica, no digamos El Salvador, no está dentro de la agenda prioritaria de Estados Unidos. Pero en términos de lo que nos afecta, las decisiones de Estados Unidos son sumamente importantes, porque prácticamente 3 de cada 10 salvadoreños viven en Estados Unidos. Entonces, la inquietud que tiene, digamos, el sector empresarial con esta noticia que salió en algunos medios de Estados Unidos esta semana, donde incluían a El Salvador como una posibilidad de excluirlo del TLC, según datos que están ahorita reportando el sector empresarial, es que podría estar amenazado, por ejemplo, solo para la parte textil, exportadora en Estados Unidos en el marco del TLC, dadas las ventajas en términos arancelarios, andará alrededor de 80,000 empleos, y si a eso le sumamos otros, creo que los cálculos andan entre 130,000 y 150,000 empleos que podrían estar en riesgo. O sea, sí, es un tema sumamente delicado. Y en el último, digamos, en la renegociación que hubo en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, hay una cláusula donde se expresa que se puede rescindir el tratado si uno de los países hace un acuerdo comercial con un país que no practica o no está dentro de la economía de mercado. O sea, entonces entra el tema chino. Esa es una clara dedicatoria justamente al tema chino, porque también ellos están viendo que podrían entrar, hacerles el bypass para poder entrar sus productos al mercado norteamericano. Entonces, ahí se vuelve complejo el tema, porque claro, están ya diferentes actores y diferentes temas
relacionados con este tema, específicamente sobre el Tratado de Libre Comercio. Sí. Ahora, Reinaldo, tal parece que el entramado entonces se va complejizando cada vez más, porque justamente esta semana Inquifar, por ejemplo, la industria químico-farmacéutico, junto con el presidente de la ASI también daban una conferencia de prensa para denunciar algún acuerdo que ya se está, entendería, que está en marcha, Ministerio de Salud, Seguro Social para compra de medicamentos chinos. Y hay preocupación. Entonces, bueno, o sea, tal parece que muchas piezas van encajando y complejiza más entonces la situación. Claro, yo creo que a Estados Unidos no le ha molestado tanto que El Salvador haya abierto relaciones con China. Lo que más le ha molestado es que no sabe qué fue lo que firmó. O sea, él sabe que hay una agenda oculta que no han contado qué fue lo que traía ese acuerdo. Y claro, el antecedente inmediato es cuando se toma la decisión de romper con Taiwán, que fue una cosa sorpresiva. Correcto, y por eso la embajadora dijo, miren, el problema aquí es que hay cosas oscuras que no han dicho qué fue lo que lograron negociar. Y lo que todo el mundo quiere saber, y Estados Unidos quiere que seamos claros, es en que digamos cuál fue ese acuerdo, basado en qué. Logré yo romper relaciones con Taiwán, que estaban muy bien por mucho tiempo, y ahora cambio las relaciones con China. Entonces, él dice, bueno, si nosotros le estamos ayudando a El Salvador y le hemos destinado fondos, ¿verdad?, para poder calmar la migración, etcétera, para ayudarlos a salir del problema, ¿cómo es que no vamos a saber qué es lo que han firmado con China? Entonces, esa es la molestia principal de los Estados Unidos, la agenda oculta que ellos dicen que tenemos nosotros los salvadoreños con ese tratado. O sea que, en otras palabras, no es problema de las relaciones comerciales, es que cuando comenzaba, es que si El Salvador está pretendiendo jugar geopolítica, entonces ya entra a otro tablero, entra a otras consideraciones. Son otras ligas. Ahora, con lo que usted decía, William, en términos de una decisión, digamos, de un recorte de la cooperación, realmente ahí es discutible, por cuanto creo que López Obrador lo expresaba en pláticas con Estados Unidos, que para detener el flujo de los migrantes había que mejorar la calidad de vida de esta población en sus lugares de origen. Claro. Entonces, ahí lo que estamos hablando es en términos de desarrollo local. Yo me pregunto, a todos los candidatos a 3 semanas de las elecciones, yo no he escuchado un abordaje serio del tema migratorio, ni tampoco del desarrollo local. Entonces, pareciera ser que están desconectados cuando el mundo está tomando decisiones que le afectan al país. Entonces, yo creo que esa es una consideración importante y que ojalá que ahora que van a sacar los planes de gobierno ya más abiertamente, podamos observar como ciudadanos qué tratamiento tienen estos aspectos de migración, del tema de relaciones internacionales y de desarrollo local. Sí, y me interesa que esos dos temas los abordemos un poquito más adelante, porque nos quedan 2 segmentos todavía, porque mientras tanto hay nuevas disposiciones, Reinaldo, en el caso del visado, la visa B1 es ¿no? La H1. Entonces, la H1B. H1B, que sí. Esa es la que están ahora, entiendo que están modificando ciertos requisitos, pero el tema es cómo, hasta dónde podría estar cambiando o no el tipo de recepción de gente que Estados Unidos quiere tener en su país, en el caso de salvadoreños, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos le está apostando a comenzar a emigrar gente calificada, ¿verdad? Gente que tenga un título universitario, gente que ya no hay que prepararla, pues ya llega preparada. A ese nivel quiere llegar, que la gente califique por méritos, por su capacidad, que no califique como una lotería de visas, que por un sorteo, ¿verdad? Y cualquier persona que no saben ni quién es, etcétera, vaya a llegar a los Estados Unidos, sino que quieren saber. Y también facilitarle a las empresas en Estados Unidos esa mano de obra, que para ellos es mucho más barato contratar un extranjero, ¿verdad? Porque saben que en cualquier momento se pueden deshacer de él sin necesidad de tener una demanda, que contratar gente preparada localmente, porque la hora es mucho más cara. Sí. Entonces, para pagarle a un profesional dentro de Estados Unidos. Ahora, pero uno pensaría entonces que en el caso de
la inmigración, el perfil del inmigrante que hemos tenido, en el caso nuestro, por ejemplo, es gente con poca preparación, ¿no? Todo el primer grueso de inmigrantes que se fueron la primera generación es gente poco preparada, digo, en términos académicos. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero es que entonces, y se los preguntaba en el corte, pero esto significa entonces que topó ya un poco la oferta de cierta área, en el área de servicios donde más están dedicados nuestros compatriotas, o el área agrícola, por ejemplo. Es que lo que más entra en Estados Unidos es la mano de obra no calificada. Eso es lo que más entra. Sí, entonces, esa área ya prácticamente la tienen cubierta. Donde han visto que tienen un problema, y así lo están viendo los demás países, incluyendo Canadá, es que no tienen gente calificada. ¿Por qué? Porque el propio ciudadano americano es bien poco de los jóvenes que quieren sacar un título, por lo que cuesta ahora estudiar en los Estados Unidos. Ningún joven quiere tomar el reto de irse a una universidad y tomar un crédito que sabe que hay que pagarlo al final que se gradúe y comience a trabajar. ¿Cuántos años tiene que pasar trabajando para pagar ese crédito por haberse graduado? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos ahora sí de todo este tema que tiene que ver con en las propuestas de los candidatos, cómo debe estar eso, incluso qué tipo de impacto puede tener lo que está ocurriendo para el candidato del partido en el gobierno, por ejemplo, para Hugo Martínez. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, antes de pasar al tema de hasta dónde el tema migratorio o la inmigración está considerada en las propuestas de los candidatos presidenciales, sí me interesaría solo rapidísimo conocer un poco cómo ven ustedes en términos de las consecuencias que puede tener. Estamos en la recta final a la elección presidencial del 3 de febrero con el tema de política exterior de este gobierno, y luego entonces les decía qué consecuencias puede haber, sobre todo para el candidato presidencial del FMLN. Reinaldo. Por las decisiones que ha tomado de últimas. Que ha tomado el presidente, asistir, por ejemplo, a la toma de posesión de Nicolás Maduro, lo que ha ocurrido en Yago, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo. Lo que pasa es que el gobierno actual, que ya está prácticamente de salida, tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que tome el presidente, porque es el legado que le va a dejar a su candidato. Hacia ahorita, el poco tiempo que ya queda, fíjate que todas las decisiones traen consecuencias, y lo difícil de predecir nosotros son las consecuencias que nos va a traer, no tanto al candidato de su partido, sino que también a nosotros como país, ¿verdad? Porque sí, te digo, hay muchos congresistas que tienen el ojo puesto en El Salvador y que están esperando a ver qué cambios o qué reacciones vamos a tener nosotros, como para poder seguir apoyándolos y poder dar la ayuda que se han prometido, ¿verdad? Claro, Rafael. Bueno, ahí yo tengo interrogantes porque lamentablemente aquí el odio ha sido un factor para la lucha política, y este odio ha llevado a que todo se resuma en una retórica ideológica donde se responsabiliza a terceros de los problemas que tiene el país. Entonces, también aquí hay muchas personas que culpan de todos los males que tiene el país, culpan al imperialismo yanqui, y ahí echan todo un gran discurso, y hay gente que lo sigue. Entonces, que el sector empresarial también es responsable. Entonces, realmente cuando uno ve el mundo cómo está evolucionando y las exigencias que requiere para que El Salvador salga adelante, nosotros debemos apartar el odio, ese resentimiento social, e invertir en las cuestiones básicas, la educación. Entonces, todos empiezan a hablar o a relacionar todos estos fenómenos como una excusa de las crisis o del empantanamiento, el estancamiento que tiene el país, cuando la verdad es que no hemos tomado las mejores decisiones, y fruto de ello es que no se ha invertido en educación, y allí está el gran problema que tiene el país. Y ahora, si lo vemos esto entonces ya en perspectiva de cómo se puede estar planteando el tema en las propuestas de los candidatos. Bueno, es que realmente yo como ciudadano no he tenido la oportunidad, yo he visto anuncios, spot, resumen, pero un plan realmente no he tenido la oportunidad de leerlo. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo se define el problema de la pérdida del control territorial a manos de bandas delincuenciales? ¿Cómo se define ese problema? Yo en ninguno de los candidatos, es más, yo percibo de que ese tema lo evaden. Cuando es uno de los factores
que está tomando la población para emigrar, además de la falta de empleo. Entonces, si no se define el problema, porque yo he escuchado a analistas, digamos, marxistas, que dicen, mire, esto es una lucha, es una guerra social. La extorsión no es una guerra social, disculpen. La extorsión es una economía criminal. Entonces, estamos confundiendo a la población, por lo tanto, ojalá que la próxima semana, ojalá que ya me gustaría que definieran el problema de la pérdida del control territorial, porque dependiendo de cómo usted define el problema, así va a tener la respuesta, así va a ser la propuesta de solución. Sí. Entonces, yo creo que hay demasiado mercadeo y están promocionando como que fuera un producto. Todos están tratando de ganarse los votos, pero solucionar los problemas creo que están lejos de llegar a proponer cuestiones muy concretas. Y el problema es que para Estados Unidos el tema migratorio ha llegado a ser prácticamente el tema número 1 en su política. El presidente ha logrado poner el tema migratorio como un tema de seguridad nacional. Pero ¿cómo es posible que nosotros en el país de acá abajo, de la región, el tema migratorio no lo queremos ni tocar? Nadie, o sea, todo el mundo quisiera saber cómo vamos a enfrentar el problema de que no se vayan todos los días. ¿Cómo vas a detener la migración ilegal? ¿Qué propuestas vas a presentar como candidato para decir, ok, voten por mí porque yo voy a hacer esto y esto y esto para que la gente ya no emigre? Nadie de los candidatos ha dicho nada sobre eso. Nadie, como decía Rafael, mejor evitan el tema. Ahora, uno podría entender que, por ejemplo, en la medida en que hay propuestas sobre el tema económico, en la medida en que puede haber propuestas sobre el tema de la seguridad pública, eso va a disminuir la presión para que la gente se vaya de este país. Pero eso estamos hablando de soluciones a mediano y quizás a largo plazo. Mientras tanto, el problema lo tenemos ya. Así es. Y el otro problema es que tenemos a la puerta los que ya vienen. Claro. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Nadie ha hablado qué va a pasar con estos salvadoreños si llegan a cancelar el TPS y recibimos 200,000 salvadoreños de una sola vez. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Dónde los vas a poner? ¿Qué políticas vas a utilizar para poderlos reinsertar en el país? Nadie ha hablado sobre eso. Ahora, tengo una curiosidad. ¿Será que en medio de esto, de lo que está pasando en el país, los norteamericanos también pudieran estar viendo un poco, esperando qué pueda ocurrir en las decisiones que tomen los electores en este país? ¿A quién llevan de presidente o en absoluto? No, es que realmente, en mi opinión, lo que está visualizando Estados Unidos es de la perspectiva de seguridad nacional de ellos. Eso es independientemente de quién salga electo acá. El punto, creo yo, donde puede haber coincidencia es justamente lo que decía Reinaldo. O sea, ¿cuáles son las causas determinantes de la migración? Ese es un punto de interés de ambos países. ¿Por qué? Porque al abordar esos temas se va a frenar la migración. No es el muro. Entonces, lamentablemente, de nuevo, ¿cómo definen las causas determinantes de la migración? Yo hasta ahora no he escuchado ningún planteamiento al respecto. Entonces, todos hacen un planteamiento general o macroeconómico, de que va a mejorar el clima de negocio. No, señor, ¿cómo va a mejorar la economía de la familia? Eso es la esencia, digamos, para que la población quede en su lugar de origen. De lo contrario, si usted no le resuelve los problemas de trabajo y no le resuelve el problema de inseguridad, la población va a seguir emigrando porque ya hay una red social importante en Estados Unidos donde facilita la emigración, independientemente del muro. De acuerdo. Vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos, la opinión con ustedes. Ya volvemos. Bueno, estamos cerrando la entrevista. Bueno, lo interrumpí en el segmento pasado, ¿no? Un poco, Reinaldo, pero porque sí me interesa que veamos un poco también hasta dónde, porque uno dice, bueno, pero ¿qué le queda entonces en términos de política exterior, el tema migratorio, a quien asuma la conducción de este país a partir del 1 de junio? Es decir, una papa caliente en esta materia. Claro, va a tener un gran reto, la verdad. Y yo lo que te quería decir es que Estados Unidos maneja un presupuesto muy alto, ¿verdad?, para el tema migratorio, y él le enfoca mucho esfuerzo al tema migratorio. En cambio, nosotros acá en El Salvador, bien poco. Incluso creo que ni presupuesto hay para enfrentar el tema, ¿verdad? Y eso es preocupante también porque tiene que
el gobierno que venga, el gobierno que tiene que llenarse de buenos asesores, de personas que le puedan ayudar para poder hacer planteamientos buenos. Aquí la única manera de poder salir de esto es con estrategias, ¿verdad? Que te funcionen, que la gente pueda salir. Puedes poder involucrar a las universidades, a empresas privadas, iglesias, etcétera. Puedes hacer un pool de buenas personas donde poder recoger insumos, ¿verdad? Para poder ayudar a la gente a salir del problema. Pero esto es tomar decisiones ya. O sea, es que tiempo tampoco hay. Ese es el problema. Que el que gane en febrero o marzo, no sé cuál de los dos, ¿verdad? El que gane le queda muy poco tiempo para revertir las decisiones que ya están tomadas. Por ejemplo, TPS ya está tomada. ¿Cómo se puede revertir? A través de una orden ejecutiva, así como fue cancelada. Pero para eso necesitas una buena relación con el presidente. Y no sé si el candidato que tengamos ahora vaya a tener esa buena relación con el presidente de los Estados Unidos. Sí, Rafael. Bueno, solo para tener idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en los últimos 5 años son un poco más de 250,000 retornados que han entrado al país. En el TPS son aproximadamente 200,000 que están. Pongamos que no regresen todos, que vengan 60,000. Pero que, porque una cuestión de los tepecianos es que el perfil de ellos, conversábamos con unos buenos amigos hace poco, es que el perfil del tepeciano es muy diferente. Porque hay personas muy productivas, con educación, bilingües, empresarios. Claro. Entonces, ¿qué capacidad tiene el país para poderle brindar una oportunidad? ¿Qué programas se están estableciendo? Si ya, eso ya es, septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, esos son temas de país, no es de gobierno. Independientemente de quién sea el gobierno, debería estar el país preparándose para poder abordar este fenómeno de los retornados o de los tepecianos. En fin, es un tema bastante complicado, ¿ya? Sobre todo de que muchos salvadoreños van a estar como en un sándwich. Por una parte, el país los está obligando a emigrar, pero por otra parte, están restringiéndose las medidas para entrar, está la cuestión del muro. Entonces, ahí volvemos, es la responsabilidad que tenemos que asumir los salvadoreños también de solucionar nuestros propios problemas y que nos ayude la comunidad internacional, pero los primeros que deben dar la pauta de qué es lo que estamos haciendo en términos concretos de darle respuesta a los problemas que tiene la población son los salvadoreños y sus gobernantes. Y la cantidad de tiempo que hemos perdido recibiendo tanta remesa familiar por tanto año y nunca se logró capitalizar esa remesa, nunca se logró enfocar a un programa de educación, a un programa para tecnificación a la gente, nunca se presentó un programa. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y que tanto se ha insistido de cómo reorientar la remesa para fines productivos y menos para el consumo, pero al final, digo, como política de gobierno tampoco ha habido. No tenemos nada. No. Ni localmente, ni gobiernos locales, ni gobierno central. Ahora, ¿y podría haber alguna especie de espejismo, pregunto, en términos de decir, bueno, si el año pasado vinieron casi 5,000 millones de dólares en remesas, entonces eso podría ser también un espejismo de estar pensando de que esto se puede mantener y que puede durar varios años más con ese flujo de envío de remesas? Bueno, mientras tengamos gente en Estados Unidos, vamos a tener ese flujo de remesas, pero el problema es que el 90% de esa remesa se está yendo en consumo. Y nada en educación, nada en tecnificar, nada en programas de desarrollo. Y mientras no tengamos esas, como te dijera, variantes para poderle ofrecer, la gente va a hacer. Hay gente que ya no quiere ni trabajar porque dice, ¿para qué voy a trabajar si lo que me van a pagar con lo que me mandan es suficiente o me mandan más de lo que me van a pagar? O sea, hay que dar un golpe de timón. Sí, bueno, aquí estaba saludando el licenciado Jaime Ramírez Ortega y él platicábamos una vez en términos de nuevo, la educación. Reinaldo expresaba del cambio, digamos, en términos de Canadá. El mensaje de fondo es que es la educación la única fórmula de éxito para salir adelante. O sea, no hay otra forma. O sea, a mayor educación, mayor nivel de vida. Entonces,
para los jóvenes, si quieren emigrar o si quieren quedar acá, no hay otra forma más que la educación. Pero, ¿cuál es la cuestión? De que la educación que se está dando en nuestro sistema educativo ya no responde a las exigencias del mercado laboral. Por lo tanto, se necesita una fuerte inversión en términos de cambiar todo el sistema educativo, un replanteamiento de capacitar de la currícula, de capacitar a los maestros, viene la economía digital, o sea, ya estamos atrasados nosotros en términos de poderle brindar esa oportunidad a los jóvenes. De lo contrario, ni siquiera emigrando van a encontrar las oportunidades, cada vez van a ser más difíciles. Sí, porque finalmente entonces se seguirá expulsando, digamos, lo vemos así, mano de obra que no es calificada. Entonces, claro, y lo que con pasa, esa lógica ahora, ¿quién quiere ahora mano de obra que no sea calificada? Nunca vas a subir de grada, siempre te vas a mantener en ese nivel. Y la única manera, como decía Rafael, para subir la grada es teniendo ya un título, teniendo la capacidad en la gente. La ventaja, como decía, ahora todos los países quieren gente que ya hable el idioma. Exactamente, eso iba el inglés, ya debería ser obligatorio a nivel del sector público, privado. Y para eso, para no irnos lejos, Costa Rica tiene 2 décadas de estar invirtiendo en eso, en inglés y en computación. Y están pasando del 6% al 8% en educación en relación al Producto Interno Bruto, y nosotros no llegamos ni al 3.5. O sea, nos hace falta mucho. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Reinaldo, por compartir esta noche con nosotros. A la orden. Gracias, Rafael. No, a usted, William. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en 8 en punto. Les recuerdo, el domingo con Diana Verónica tenemos debate político. Será inmediatamente después del debate de ASDER con los candidatos presidenciales. A las 9 en punto nosotros estaremos haciendo un análisis con un equipo de analistas también, obviamente, para conocer la lectura más bien de lo que se dijo en ese debate organizado por ASDER. Nos vemos entonces el domingo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.